Buenas noches, muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy los quiero invitar a que comenten y compartan este en vivo y bienvenidos a la primera serie, al primer episodio de la serie Impacto en Latinoamérica del COVID-19. Hoy empezamos por Costa Rica, un pequeño pero poderoso en la lucha contra el COVID-19. Según la organización estadounidense American Society, Costa Rica ha sido acreditada como exitosa en sus esfuerzos por frenar el contagio de coronavirus comparada con otros países de Latinoamérica. Yo nací en Costa Rica, aunque actualmente resido en los Estados Unidos, y me gustaría darles datos referentes al sistema de salud. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. Su sistema de seguridad social es reconocido a nivel internacional por ser sólido, universal y solidario. La institución insignia es la Caja Costarricense del Seguro Social. En Estados Unidos no hay una institución semejante. Se podría comparar a los departamentos de salud locales. En la actualidad, la Caja administra 30 hospitales y 1,000 equipos básicos de atención integral de salud. Y hoy tenemos el gran placer de tener a doña Cinia Fernández con nosotros. Ella es la jefa de comunicación de la Caja Costarricense. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a usted, muy buenas noches y es un gusto conversar con todos ustedes y compartir la experiencia que desde comunicación venimos realizando en la Caja Costarricense de Seguro Social. Todo un placer para nosotros. Doña Cinia, ¿nos podría explicar un poquito más de su labor en la Caja? Bueno, ya usted explicó un poquitito qué es la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución con cobertura universal y solidaria que se rige bajo un principio de solidaridad en el que toda la población, indistintamente de que cuente con una cobertura de salud, con una cobertura que pague por estar inscrito en el sistema de salud, pues tiene los mismos beneficios que la población que sí contribuye económicamente al sistema. Mi labor, bueno, yo lidero un equipo de 35 funcionarios de la Dirección de Comunicación Organizacional. Nosotros nos encargamos de 2 áreas estratégicas en la institución. Por una parte, nos encargamos de toda el área informativa de la institución. De esta forma, estamos respondiendo a la obligación que tiene la institución de dar a conocer todos los esfuerzos, toda la inversión que se realiza, de mantener informada a la población. Y el otro brazo estratégico de la Dirección de Comunicación tiene que ver con el componente de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que igual se realiza desde la Dirección de Comunicación Organizacional. Muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido la estrategia de mensaje, el tono de las autoridades y a la población para tratar de orientarla hacia un nuevo comportamiento en cuanto a las medidas sanitarias para prevenir el contagio? A ver, nosotros como institución y como país, creo que teníamos un camino avanzado que creo que nos ha favorecido y que ha fortalecido la estrategia de comunicación que se ha realizado. Desde la aparición de H1N1, desde las primeras amenazas hace varios años, la Caja Costarricense de Seguro Social empezó a desarrollar una estrategia denominada Manitas Limpias. Esta estrategia lo que ha buscado a través de los años es fortalecer la práctica, las buenas prácticas de lavado de manos, y se introdujo desde hace muchos años el protocolo de tosido y estornudo. De tal manera que esta pandemia que nos toma al mundo prácticamente por sorpresa, las buenas prácticas que deben promoverse no tomó por sorpresa a la población. Ya había buenas prácticas en lavado de manos y desde los niños hasta la población adulta conocía la etiqueta de tosido y estornudo. Entonces creo que eso ha sido una fortaleza país. Pero desde la Caja hemos seguido una estrategia de comunicación por etapas. Hemos venido acompañando las etapas de la pandemia y vamos ajustando la comunicación a esas etapas.
¿De qué estoy hablando? En la primera fase, cuando se da la alerta mundial en Wuhan, inmediatamente la Caja Costarricense de Seguro Social, esta dirección, realiza todos los protocolos y ajusta la estrategia de comunicación. Antes de la aparición de casos, empezamos a fortalecer con estrategia multimedios, tanto la estrategia de lavado de manos, sacamos una campaña recordando la estrategia de lavado de manos y de tosido y estornudo, ¿verdad? Y los primeros anuncios de la amenaza que surgía en el mundo. Con la aparición de los primeros casos ya en el país, la estrategia es ajustada, ya estamos con transmisión en el país, se ajusta la estrategia y arrancamos con todo lo que eran mensajes dirigidos a la población, ya específicamente sobre la enfermedad, sobre las medidas de protección, sobre los grupos vulnerables, todo eso con un abordaje que incluya no solo multimedios y con un enfoque bastante importante en redes sociales y utilizando toda la plataforma de comunicación de que dispone la institución. Esto desde el punto de vista del mensaje a la población en el plano de prevención. Adicionalmente, desde las autoridades en salud, se establece una conferencia de prensa diaria mediante la cual es transmitida por todos los canales de televisión y las emisoras de radio y por redes sociales, mediante el cual todos los días, incluidos sábados, domingos, feriados, se informa a la población sobre el avance de la pandemia, sobre los casos, sobre las poblaciones de riesgo, toda la información que la población necesita conocer, y paralelamente sobre los esfuerzos que realiza específicamente la Caja para atender a las personas. Una vez que se da lo que es la fase, la declaratoria de transmisión comunitaria en el país, se adapta nuevamente la estrategia. Bueno, es importante, en la segunda etapa, que lo olvidaba, en la segunda etapa nosotros arrancamos también un proceso de intervención directo en las comunidades que estaban siendo más afectadas por el virus. En el sector norte del país, donde tuvimos un brote muy importante, entonces desde comunicación, como es un área rural, nos desplazamos a esas áreas rurales ya con unas estrategias de intervención diferentes, que consistieron en el perifoneo directo en comunidades rurales dispersas, y empezamos a distribuir, junto con el mensaje educativo, distribuir mascarillas de manera gratuita en poblaciones de escasos recursos económicos. Esta misma intervención empezó a acompañar ya acá en la gran área metropolitana, cuando tuvimos brotes en sectores de población más densamente pobladas, pero que igual tenían algunas limitantes económicas, entonces acompañamos con esa estrategia directa. Cuando empieza a darse la transmisión comunitaria, hemos ajustado en las últimas semanas la estrategia de comunicación y la estamos orientando muchísimo al fortalecimiento del músculo de comunicación, potenciando todo el tejido social que constituyen las municipalidades, las asociaciones de desarrollo, los grupos comunales organizados, de tal manera que podamos democratizar todo ese acceso a la información. Es muy importante indicar que el país cuenta con algunos grupos indígenas, entonces también hemos preparado materiales adecuados para estos sectores de la población, ¿verdad?, que son bastante vulnerables. Se han producido materiales de comunicación de tal manera que el mensaje pueda llegar a todos los sectores de la población. Ha sido un esfuerzo muy grande país, en el cual hemos contado con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, con espacios, o sea, hemos tenido a nuestros expertos. La Caja dispone de un panel de voceros calificados, los cuales han estado asistiendo cotidianamente a los espacios de opinión, a los programas de televisión, de radio, a espacios digitales, etcétera, para conversar con la población, para estar llevando el mensaje de las medidas de prevención que la población debe tomar para que
el tema de burbujas sociales, de uso de protocolo de uso de mascarillas, etc. También hemos estado produciendo tutoriales dirigidos a la población que les permita utilizar, por ejemplo, las mascarillas que es tan estratégico, las mascarillas y las caretas, que puedan utilizarlo de manera adecuada y que estos productos no se conviertan en un riesgo, sino que sean utilizadas de manera adecuada por la población. De tal manera que hemos utilizado todas las estrategias posibles desde comunicación para que la población tenga el mayor acceso posible a todas estas medidas. Qué interesante lo que usted menciona de, ya tenían más o menos experiencia con otras, con la campaña de lavado de manos, entonces se pudo tomar de eso y hacer, y ya la audiencia estaba más familiarizada con esos temas, que tal vez acá fue un poquito más difícil y la gente está teniendo un poquito más de problemas adoptando estos conceptos. Sí, eso es muy importante porque, a ver, nosotros siempre hemos hablado que de las mayores inversiones que hay en salud es precisamente el lavado de manos, porque tiene un gran impacto en infecciones respiratorias, ¿verdad? En diarreas. Entonces, desde amenazas anteriores, como le comentaba, incluso desde H5N1, pasando luego por H1N1, todos los protocolos fueron actualizados cuando estuvo la amenaza de ébola. En fin, la comunicación tiene que entenderse como un proceso continuo, no como una salida esporádica, ¿verdad? Donde usted solamente sale a apagar un incendio. Es muy importante que la gente tenga conocimiento y tenga acceso a toda esta información de manera sostenida. El trabajo que yo le comentaba antes del programa Manitas Limpias, nosotros lo hemos desarrollado muchísimo en escuelas, en centros educativos, ¿verdad? En escuelas y colegios, trabajando con grupos vulnerables, en comunidades vulnerables, pero ha sido un trabajo, como le comento, de años. Tenemos 12, 13 años de estar trabajando de manera sistemática en esta estrategia con apoyo del Ministerio de Educación Pública. Entonces yo creo que ese es un capital que como país hemos venido acumulando y que ahora ha sido importante para la respuesta que la población ha dado en el tema de la pandemia. ¿Cuáles medios fueron más utilizados? Usted me comenta de la campaña de las manitas, pero ¿qué qué medios en sí fueron utilizados o más utilizados? Pues hemos utilizado, como le decía, o sea, yo creo que la comunicación siempre, pues uno tiene algunos medios, depende del tipo de población al que usted va a dirigir, al que usted dirige el mensaje. Hemos tratado de utilizar todos los medios, hemos utilizado televisión, radio, mucho énfasis en el tema de redes sociales, ¿verdad? Sobre todo para algunos sectores que a veces son un poquito resistentes, como la población joven, ¿verdad? Entonces, el acudir a redes sociales, también utilizar fuertemente las redes sociales y finalmente una parte de la comunicación que nosotros seguimos considerando que es trascendental, que es la comunicación más directa, que es la que se desarrolla en las comunidades, que es lo que le comentaba antes del perifoneo, de las visitas, más quizá al inicio de la pandemia, cuando podíamos tener un poco más de contacto con las poblaciones, estuvimos visitando ferias del agricultor, estuvimos visitando las iglesias. Yo creo que en esto lo que se trata es, o sea, no es solo una institución de salud. Este tema no es una institución, no es una situación que la resuelve una institución de salud de manera específica. Solamente la suma de todas las voluntades en el país. Estamos hablando de la respuesta de la población, estamos hablando del involucramiento desinteresado que se ha dado a los medios de comunicación, estoy hablando de figuras públicas que han sido importantes en llevar a la gente el mensaje también.
de tal manera que es sumar en todas las líneas posibles como país, ¿verdad? Convencidos en que estamos unidos en una sola meta, que es reducir los niveles de contagio para que los hospitales no se saturen y reducir la mortalidad por COVID en el país. Yo creo que de verdad esto es una suma de voluntades, es convencer a la gente de la importancia que tiene de que todos nos cuidemos de manera personal, cuidemos a nuestras familias y pues de que de esta forma vamos a impactar todos los índices país. Así es responsabilidad propia para poder vencer la pandemia. Así es. Así es. ¿Tuvieron alguna limitación para realizar su función? Siempre hay, en estos procesos de comunicación, usted sabe que siempre hay retos, Sí. más que limitante, siempre hay retos. En el país, yo creo que el país no ha escapado de la situación que se ha presentado en la mayoría del mundo con los fake news. Entonces, el esfuerzo adicional que hay que hacer para reducir todas estas noticias falsas, rumores, ¿verdad? Entonces, quizá el reto más importante ha sido en esa línea, ¿verdad? Tratar de reducir este impacto. Uno de los retos importantes también ha sido el tema económico en el país. Nosotros desde la Caja atendemos un tema de carácter sanitario, pero el país en general está inmerso en una situación económica que es compleja. No todo el mundo puede trabajar, ha habido pérdida de empleos, ha habido limitaciones y los ticos, como nos dicen a los costarricenses, no estamos tan acostumbrados a las limitaciones para circular libremente por el país. No obstante, ha habido una aceptación bastante positiva a las medidas de restricción de circulación que se han impuesto, porque aquí en el país es impensable, por ejemplo, los toques de queda que sí existen en otros países. Pero entonces como que los retos han estado en esta materia, o sea, cómo la gente... ¿Han respondido? Sí, y han respondido bien. O sea, ¿cómo se queda usted en casa cuando usted necesita salir a trabajar, cuando usted tiene que darle de comer a sus hijos? Y entonces, desde la parte sanitaria, también tenemos que entender esa situación. Entonces, lo que nos hemos enfocado es que si la gente tiene que salir, si puede no salir, que no salga. Si sale, que lo haga de la manera más segura posible, lavándose las manos continuamente, manteniendo el distanciamiento físico de 1,80 metros, utilizando mascarillas o protectores faciales. En fin, el reto más importante ha sido eso, o sea, entender cómo el tema ciertamente es un tema de salud pública, pero en este momento es un tema económico importante para muchos sectores de la población también, ¿verdad? Y yo creo que esos dos han sido uno de los retos más importantes, poder mantener la comprensión de la población en esas dos líneas. ¿Qué estrategia más interesante de que ustedes han hecho? Sí, hay personas de que tienen que salir a trabajar, entonces hay que entender que esto va a pasar y entonces se han ajustado a decir, vea, va a salir a trabajar, por favor hágalo de esta manera. Entonces no es una estrategia como que solo quedes en casa, está ajustándose y está ayudando a que la gente la pueda seguir conforme a las posibilidades que ellos tienen para trabajar, para salir a hacer el mercado, etcétera. Correcto, correcto. O sea, si tiene que salir, hágalo de manera adecuada, ¿verdad? Protegiéndose, protegiendo a los suyos, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado bastante y tengo que decirle, por ejemplo, que al inicio de la pandemia fue muy efectivo la protección de los adultos mayores que nosotros pudimos ver en otras partes, en Europa, en Italia, en España, la afectación importante que tuvo este sector de la población. Entonces, el mensaje de proteger a ese grupo específico de adultos mayores fue muy bien recibido por la población y realmente nosotros como país no hemos presentado las situaciones que ha habido en otras partes del mundo donde ha habido una afectación muy seria a los adultos mayores. En este momento el reto, porque sí hemos encontrado que en el país ahorita los más afectados son los grupos
de pacientes crónicos, estamos hablando de hipertensos, personas con obesidad, personas diabéticas, personas con asma. Entonces, ¿cómo proteger a ese grupo? Ahora nuestro mensaje está muy enfocado en los riesgos que tienen estas personas que de por sí ya tienen algunas enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos también enfocados en este sector de la población y a la solidaridad que representa, por ejemplo, para los jóvenes, el proteger a su mamá, a su papá, a su abuelita, si tiene una enfermedad crónica de ese tipo. Probablemente a un joven no le vaya a afectar tanto como a la mamá, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo despertar este sentido de amor y de solidaridad hacia sus seres queridos y generar que puedan cuidarse para cuidar a los suyos, ¿verdad? Entonces, ese es un poco también el trabajo. Ahorita, por ejemplo, para el Día de la Madre que se acerca acá en Costa Rica, que es el 15 de agosto, entonces regálele a su mamá esa protección. Ese es el mejor regalo. O sea, si no vives con ella, no vayas a visitarla, ese es el regalo. Llámala por teléfono, una llamada de WhatsApp, etcétera, pero no la visites porque la estás poniendo en riesgo, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí va la estrategia. Exactamente, cuídese para cuidarlo. Me parece muy, muy buena la frase, la verdad. Cada vez de que alguien busca en Google las palabras Costa Rica y COVID-19, aparecen noticias sobre el suero equino. ¿Nos podría explicar más o menos lo que es y si el suero equino se va a utilizar para tratar a pacientes de COVID? Correcto. A ver, Costa Rica posee una fortaleza muy importante y es el Instituto Clodomiro Picado. Este es un instituto que pertenece a la Universidad de Costa Rica, que es una universidad pública de muy alto prestigio y de un alto nivel científico en el país. Este instituto tiene una enorme experiencia de años en la producción del suero antiofídico, que es el suero que ellos producen para las personas, para tratar a las personas que son mordidas por serpientes. Estamos aquí en un área donde es común, ¿verdad? Las mordidas de serpiente. Entonces, este suero antiofídico lo viene produciendo no solo para Costa Rica, sino para muchos otros países del mundo, este instituto. Entonces hubo un llamado del presidente ejecutivo de la institución para que el Instituto Clodomiro Picado, fue un reto que ellos trabajaran en la producción de un suero, algo similar a lo que se ha hecho con el suero antiofídico, pero en este caso para pacientes con COVID. Yo no soy científica, pero sí, a ver, lo que se ha hecho lo que ellos hacen es inyectar una proteína en caballos para ver la respuesta, para ver la respuesta que tiene en el organismo de los caballos el inocularle una proteína que contiene células de COVID. Entonces, eso se ha venido desarrollando en el país. Estamos muy ilusionados porque ya hubo una primera respuesta, digamos, un primer análisis que realizó una universidad norteamericana, un laboratorio muy prestigioso en los Estados Unidos, y que permitió determinar que el suero que ellos produjeron efectivamente es muy potente. Entonces, en este momento se está en una fase de concluir el protocolo de investigación para empezar el uso en pacientes con COVID. Paralelamente, que si eso es una estrategia que se ha utilizado en otras partes del mundo, el país sí viene aplicando plasma de paciente de paciente recuperado de manera directa. Pero esta investigación del suero equino, que le llamamos nosotros, los resultados de laboratorio han indicado que el suero equino producido por el Instituto Clodomiro Picado es 100 veces más potente que utilizar plasma convaleciente, que es lo que se ha hecho. Entiendo que hay otros 2 países, en este caso Argentina y no recuerdo cuál otro, que está en un desarrollo similar al que realiza Costa Rica, pero nosotros esperaríamos que en un
periodo de más o menos un mes, mes y medio, ya estén los primeros resultados de la aplicación de este suero, lo cual es un tratamiento que si funciona con los mismos resultados que ha dado en el laboratorio, sería un excelente hallazgo, no solo para Costa Rica, sino para otros países. Para el país, una fortaleza especial es que Costa Rica lo produce, que tiene un laboratorio, que tiene experiencia en hacerlo, ¿verdad? Que tiene el prestigio y que, pues, si lo producimos nosotros, nuestros pacientes serían los primeros beneficiados con la utilización de este producto. De tal manera que hay una gran expectativa que se viene generando desde el inicio de este trabajo de investigación que se realiza desde el clodomiro picado. Y pues ahora viene ya la fase de aplicación directamente a pacientes con un protocolo de investigación ético, con todas las supervisiones médicas que se requieren, los consentimientos informados y todo lo que supone una investigación en personas para ir midiendo cuál es la respuesta de los pacientes a este suero equino. Una oportunidad muy, muy, muy. Así es. Claro, imagínense que llegara a pasar no solo para Costa Rica, como decía usted. Más o menos, siguiendo de ese tema, ¿cómo pueden beneficiarse otros países de este avance médico? Sabemos de que si el suero llega a hacerse una realidad y llega a pasar todo el proceso que está en ese momento para realizarse, ¿qué se puede beneficiar de eso también? Bueno, yo creo que cualquier tratamiento, no solo en Costa Rica, sino cualquier tratamiento que se desarrolle en el mundo, es beneficio para todos los pacientes, ¿verdad? Yo creo que el mundo entero está enfocado no solo en buscar tratamientos que reduzcan las consecuencias que la enfermedad tiene sobre el organismo, sino en la búsqueda de una vacuna. Yo creo que en una pandemia todos estamos en el mismo nivel. Todos debemos beneficiarnos. Ese sería el gran ideal, sea una vacuna, sea un tratamiento, cualquier hallazgo. Yo creo que todos estamos ávidos de los resultados que el uso de cualquier medicamento, cualquier tratamiento tenga sobre los pacientes. Yo creo que, pues, que una vez que se demuestre la eficacia, Dios quiera que así sea, de este suero, pues vendrá la producción y las decisiones que competen a las autoridades, tanto de la universidad, de la caja, del país, y las posibilidades de compartir, por supuesto, con otros países, y pues la posibilidad de que otros países produzcan. Como le decía, o sea, la ventaja es que Costa Rica tiene el laboratorio que lo produce con las condiciones, con la experiencia, con el personal que lo conoce, que conoce del procedimiento. Pero estoy segura que como país igual compartiremos con el mundo cualquier tratamiento que sea efectivo, porque este es un tema de todas las personas. Sí, hasta donde yo entiendo, si se llegase a ocurrir, la patente sería abierta. Bueno, es un tema que yo no manejo con certeza, pero es muy probable que así sea. Sí. ¿Cuáles, siguiendo en las recomendaciones y los beneficios para las otras personas, qué recomendaciones le haría a colegas que hoy informan sobre el COVID-19 desde diferentes plataformas tecnológicas? Bueno, yo creo que si yo tuviera que hablarle a los colegas, el enfoque de comunicación de riesgo y comunicación de crisis, que el que nosotros hemos estado siguiendo desde la institución, nos invita siempre a hablar con las personas de manera sencilla, hablar con transparencia, hablar siempre con la verdad. Nosotros lo hemos hecho. Cuando hemos dado a conocer, a veces la gente considera que se es sensacionalista si se habla de que se adquieren bolsa para cadáveres, si se habla que el sistema de salud está llegando a su capacidad. Pero yo creo que desde la institución es una responsabilidad que la gente conozca cuál es la situación real de los servicios de salud. Gracias a Dios y a la respuesta tanto de la población y a las acciones que se han estado ejecutando por parte de las autoridades de salud,
El país no ha sobrepasado esa capacidad de respuesta de los servicios de todo el sistema. Hemos recibido el apoyo enorme de diferentes instituciones privadas, instituciones públicas. Entonces yo diría que una de las reglas de la buena comunicación es hablarle a la gente de manera transparente, de manera sencilla, hablarle siempre con la verdad. Siempre tener mucho cuidado, nunca desestimar lo que son los rumores, ¿verdad? Y las noticias falsas que se expanden rápidamente por las redes, ¿verdad? Y que afectan muchísimo la credibilidad de las autoridades y de las instituciones de salud. Entonces, siempre estar muy alerta y responder de manera inmediata por los canales que las instituciones tengan, de tal manera de aclarar cualquier rumor. En eso hay que estar muy pendiente. De hecho, nosotros lo hacemos de manera constante, estar monitoreando. Es muy importante proteger la privacidad tanto de los pacientes que son positivos por COVID, como respetar el dolor de las personas, de las familias que han perdido seres queridos. El COVID nos lleva a situaciones muy duras y nosotros lo hemos enfrentado, nuestra población lo ha enfrentado, o sea, el despedirse de la familia, el salir de casa y a veces no regresar, no volver a ver a su ser querido y recibirlo en una bolsa que no puede ser abierta, realmente supone un enorme drama para las familias. Entonces, proteger esa privacidad y ese dolor de las familias. Aquí en Costa Rica se ha desarrollado un programa muy, muy bonito, muy, muy humano, y ha sido que los médicos, las enfermeras, el personal de salud ha dispuesto tablets y sus mismos teléfonos personales para que los pacientes que están gravemente enfermos u hospitalizados puedan al menos escuchar a sus seres queridos en momentos en que no pueden visitarlos en los hospitales. Yo les comento, si me lo permite, algo personal que me pasó a mí ayer. Hay una persona que está en una unidad de cuidados intensivos en una condición muy crítica y el hermano, que es una persona reconocida, nos pedía apoyo para hacerle llegar el mensaje. Entonces, yo recibí ese mensaje en mi teléfono, un mensaje del hermano hacia su hermano que está grave, para que al menos escuchara su voz y supiera que su hermano está con él, que lo ama, que le está brindando todo el apoyo y se está despidiendo. Yo recibí ese mensaje en mi teléfono y es imposible que uno no llore. O sea, yo lloré mucho con el mensaje y gracias al apoyo del personal de salud pudimos hacer llegar ese mensaje que lleva un poco de consuelo, esperemos, tanto al que está en esa situación crítica, pero sobre todo consuelo a ese familiar que al menos dice, bueno, tuve la oportunidad de despedirme de mi hermano, de decirle, de hacerle llegar un mensaje diciéndole que yo lo amo, que estoy con él y algunas otras palabras, pero entonces si desde la comunicación nosotros podemos apoyar en esos procesos, es importante hacerlo. También es muy importante generar una relación lo más continua con los medios de comunicación, de tal manera que las fuentes a las que recurran los periodistas sean fuentes oficiales. No siempre se entiende la importancia que en temas de salud pública y sobre todo en una pandemia haya fuentes calificadas del más alto nivel que sean los que manejen de manera adecuada los temas, ¿verdad? Ahí es muy importante lo que es la capacitación de los voceros, además de tener una base fuerte de vocerías, que los voceros puedan hablarle a la gente de manera muy llana, muy sencilla, donde todo el mundo lo entienda, porque a veces hay médicos de un alto nivel técnico, científico, pero que si hablan en terminología médica, pues tiene poco valor para las personas. Entonces, todo ese proceso que se va dando día a día, porque como le digo, o sea, no es, la pandemia nos encontró a todos de pronto, ¿verdad? Pero cada día tenemos que hacer un esfuerzo para que los voceros que se seleccionen, además de su capacidad técnica, sepan hablarle a la población
Otro tema que es más complejo de manejar y tiene que ver a veces con los manejos políticos de algunos temas de salud. Siempre hay que lidiar esto desde la comunicación, a veces de la intromisión de la política en las decisiones que de salud se están ejecutando. Ese es un cuidado que los comunicadores siempre deben estar pendientes. Yo creo que como comunicadores nuestro principal compromiso siempre tiene que estar del lado de las personas, de la protección de su salud, de la protección de su vida. Nosotros desde la Dirección de Comunicación eso lo tenemos muy claro y ha sido un esfuerzo desde siempre, desde muchos años. Prácticamente esta Dirección de Comunicación surge cuando nació la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo primero que se hizo cuando se decía se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, de una vez se designó un promotor, se le llamó en ese momento, que era el encargado de divulgar los beneficios que esta institución iba a traer al país. Probablemente hace casi 80 años los costarricenses de antaño no visualizaban cuáles beneficios iba a traer esta institución. Claro. Pero hoy los costarricenses, la Caja siempre ha sido una institución sometida a mucho escrutinio público y de los medios y de los sectores políticos, siempre defendida y querida por los costarricenses, cuestionada y criticada también, como suele suceder. Pero yo creo que hoy más que nunca los costarricenses estamos claros del valor que esta institución tiene. Así que bueno, esa es la Dirección de Comunicación, ese es el trabajo que se está haciendo. Nosotros le decía que hemos preparado una enorme cantidad de mensajes en la página institucional, que es www.ccss.sa.desalud.cr. Ahí hay un micrositio donde se encuentran disponibles tanto para la población como para los trabajadores todos los materiales que se han producido, porque tal vez en esta charla no he tenido oportunidad también de conversar, o sea, ha habido otra parte importante y es la parte de apoyo desde comunicación a todo el personal, toda la parte interna de los trabajadores que necesitamos que se cuiden igual, necesitamos que estén fortalecidos emocionalmente también, ¿verdad? Porque esos son tiempos difíciles para los trabajadores. Y también, pues, desde la Dirección de Comunicación hemos venido apoyando también a esa población interna. Ese es como las recomendaciones que yo haría a los colegas que nos estén viendo y poner a disposición el material que está ahí en nuestra página institucional. Todo es utilizable, por supuesto, y está ahí, se puede bajar, se puede compartir, porque yo creo que la producción en salud no tiene dueño. De hecho, lo hemos hecho en muchísimos momentos de la historia de la Caja. Hemos compartido con los países de Centroamérica nuestros productos. Utilicen porque todo el mundo debería tener acceso a estos materiales. Y si me permite decirle, han hecho una labor muy, muy, muy buena, excelente, especialmente de la perspectiva de alguien que sí soy tica, pero vivo en Estados Unidos y lo estoy viendo cómo se está manejando la comunicación de salud aquí en el país y cómo lo puedo ver. Se comunican constantemente, hay credibilidad de la población, que tal vez el manejo de las noticias falsas, como usted mencionaba, sí hay un problema, pero acá también se ha manejado y se ha manejado tal vez no de la mejor manera. Así que muchísimas felicidades por la manera de que está manejando todo esto. Doña Cinia, ¿le gustaría añadir algo que no le haya preguntado? Yo creo que hemos abarcado una buena parte de los temas. La comunicación es un reto constante. Siempre habrá detractores y yo creo que en este momento hay que mantener la fortaleza, porque igual para los comunicadores es duro, para los comunicadores de las instituciones sobre todo, porque como le digo, o sea, el dolor de la gente también nos traspasa a nosotros, nos alcanza a nosotros, porque somos personas, porque somos seres humanos y porque no es fácil trabajar a veces el tema de salud en momentos de pandemia.
yo pues no, agradecerle la oportunidad de conversar con la gente, de compartir algunas inquietudes y algo del trabajo que nosotros hemos venido realizando con enorme compromiso y con la seguridad de que lo hemos hecho con ética, con responsabilidad, pensando siempre en los ciudadanos, que es a los que una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social se debe. Así es. Y si la audiencia quiere conocer más de toda la información, se pueden dirigir a la información de la calle. Como usted mencionó, tienen información y es accesible y la pueden compartir y sabemos que es de fuente confiable. ¿Me puede decir nuevamente el website? La dirección, www.ccss, estas son las letras iniciales de Caja Costarricense Seguro Social, .sa de salud.cr. En el banner principal, las personas encuentran un link que los lleva al sitio directo de COVID. También pueden encontrar y contactarnos a través de las redes sociales. Incluso en la página institucional hay un correo mediante el cual nos pueden contactar. A mí personalmente, si hay alguien que me quiera escribir, algún comunicador que requiera alguna cosa en la que yo pueda servir, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es xdecinia. Yo sé que mi nombre no es tan común por allá, pero se escribe con X Fernández, mi apellido es Fernández, hasta la letra D, nada más, sin la N y la Z, Fernández, @ccs.sa.cr. Con muchísimo gusto, en lo que yo pueda servirle a cualquier persona, pues estoy en la mayor disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer completo y muy amable. Muchísimas gracias por todo. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por sintonizarnos y aquí nos acaban de poner el website, así de que va a quedar en los comentarios y lo voy a poner arribita para que todas las personas lo puedan acceder. Y nuevamente, doña Cinia, fue un placer y muchísimas gracias por sacar el tiempo y hablarnos de eso tan importante. Un gusto, de verdad. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches.